fugitivo cubano Raunel Valdés Valverde, acusado del mayor robo de oro en la historia de la Florida, regresará a Estados Unidos procedente de Belice para ser juzgado por un tribunal de Miami. La sección de investigaciones de inmigración y control de aduanas otorgó un parol al fugitivo para que enfrente cargos por el atraco de 110 libras de oro ocurrido en octubre del 2012 en Coral Gables. Valdés, de 35 años, es uno de los prófugos con mayor historial delictivo de la Florida. Ahí lo tenían, Raunel Valdés Valverde, con un historial delictivo que parece realmente sacado de una película de Hollywood. Está acusado, como estaban ustedes viendo, escuchando ahora en el reportaje, del mayor robo de oro en la historia de la Florida. Eso fue en 2012, específicamente en Coral Gables, $2.800.000. Vamos a analizar el caso de este señor, de este personaje, y por supuesto que es lo que le espera aquí en los Estados Unidos. Sergio Comas, analista político. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, Félix. Gracias por la invitación. Interesante tema. Y también Fernando Álvarez, detective privado y es experto en temas de estafas. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Y voy a comenzar contigo. Yo estaba viendo un poco el historial de este señor y vamos a ir detallándolo poco a poco, pero vamos, ¿cómo lo capturan? Lo iban a deportar a Cuba, lo capturan, iban a deportarlo, pero por algún motivo deciden que no, investigan un poco más y va a terminar aquí en los Estados Unidos. Bueno, efectivamente, esto fue accidental, la captura de él fue accidental, algo falló, sencillamente él estaba en territorio de Belice y había cruzado Belice, estaba en territorio de Belice y se disponía a cruzar a territorio mexicano. Pero la guardia, la Guardia de Inmigración de Belice fue el que observó y lo encontró básicamente escondiéndose atrás de los arbustos. Allí él rompió su teléfono cuando fue arrestado y posteriormente pasó lo que es el proceso normal, en lo cual cuando arrestan a una persona ilegal, la tratan de devolver o de expulsar al país de origen, en este caso el país de él es Cuba. Pero sencillamente por la actitud que él tenía hizo de que los guardias de inmigración sospecharan un poquito, buscaran el nombre de él en internet y encontraran que estaban pidiendo una orden de captura por él en los Estados Unidos. Ahí estamos viendo su imagen, tiene 35 años y estábamos también viendo los lingotes de oro. Cuando se roba esos $2.800.000 en oro, llevaba un grillete electrónico. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Sergio? Es interesante porque el grillete que funciona con GPS, y estábamos hablando ahorita nosotros de que hay cierta incultura tecnológica y de investigación que tienen estos criminales rasos de Cuba, es que ese GPS es el que permite detectar después que esta persona hizo un sistema de vigilancia para robarse el oro. Y la otra cosa lamentable es que tratándose de un cubano que llega en el 2005, el ICE, que es el brazo armado de inmigración y quien tiene a cargo deportaciones y esta vigilancia, dio la autorización lamentablemente para que se impusiera esa fianza de $75.000 que le permitió salir. Algo que lamentaron completamente y de la cual se va a resarcir ahora la fiscalía que está esperando que llegue. Sin lugar a dudas, en sus antecedentes también tenía problemas con drogas, con marihuana específicamente aquí en el sur de la Florida. En este caso específicamente, él se roba una embarcación y se va. Explícanos. Bueno, ya él había trabajado, él ya tenía antecedentes en lo que era el tráfico ilegal de cubanos, de personas, o sea, de ir a utilizar embarcaciones aquí en Estados Unidos, incluso algunas robadas, ir a Cuba, traer inmigrantes a cambio de una buena suma de dinero, a los cuales incluso amenazaba de muerte si no se llegaba a cumplir el pago del dinero. Y entonces ya tenía conocimiento de cómo funcionaban las cosas. Era fácil ir a Los Cayos, en buscar en este caso él compró el combustible, la gasolina, buscó la embarcación más propicia, robó la embarcación, allí mismo rompió el GPS que tenía el brazalete y se fugó del país. Ya, en los antecedentes además se dice que había cobrado $5 millones por el secuestro de un capo mexicano, de Heriberto Lescano. Retomando ese punto interesante de la vida de este prófugo, es que precisamente su actividad en el tráfico humano es lo que lo debe haber hecho conocer al jefe de los Zetas, si no, no le ofrecen 5 millones para que lo secuestrara. Es decir, que tiene que haber una actividad regular, Félix, anterior al 2005, en la que este hombre estuvo implicado. Fíjate que muchas cosas no se revelan en prensa, pero parece que hay investigaciones secretas que detectan que esta persona es un continuado traficante de seres humanos y que participó en actos violentos porque amenazan a las personas y los hieren, los cortan, los mutilan si no se da el rescate adecuado. Es decir, que es un individuo bien peligroso que se incorpora rápidamente a una actividad que tiene que tener por detrás del crimen organizado a un nivel muy alto. Por ejemplo, el robo del oro a una persona que es una empresa familiar que se dedica al tráfico de valores. Tiene que haber habido una información muy de arriba antes de llegar ese hombre al país para que este hombre lo vigilara
y específicamente en el momento en que abre el elevador, lo encañonan y le quitan el dinero. Así que saben puntualmente los movimientos. Es decir, eso no se consigue de primera y pata, como se dice cubanamente, eso se consigue con una infiltración y con un trabajo que llaman un inside job, o sea, una información clasificada de adentro. Así que estamos con una persona que se ha incorporado rápidamente a una red de crimen de alto nivel. Sí, lo que hay que entender es que este muchacho básicamente actúa como un soldado de una gran organización. Él tiene sus padrinos acá. Esos 2.8 millones de dólares en oro que él robó no era solamente para él, probablemente le haya agarrado muy poco de ese dinero. Es básicamente lo que está pasando. Llegan cubanos que no conocen nada de la realidad de este país y son fácilmente involucrados, primero en los fraudes sencillos, como al Medicare o como fraude de seguro de carro, de vehículos, pero también posteriormente, como el caso de él que tuvo, de Raonel, que tiene antecedentes de producción de marihuana, o sea, de tener casas donde crecía la marihuana, y ahí se van metiendo en ese laboratorios mundo criminal. hidropónicos de marihuana. Ahora, este tipo de personaje, estamos hablando de un hombre, como decían, que tiene que tener un tipo de preparación física y mental especial para poder hacer todo esto. ¿Dónde se prepara esta gente? Bueno, yo creo, Félix, que se prepara en la vida que se está teniendo en Cuba actualmente. Un hombre de 30 años que se ha dedicado al tráfico humano tiene que tener contacto. La marihuana no solamente se cultiva aquí en Miami, en Cuba también hay pequeños cultivos de marihuana y se consume droga. Es decir, que están llegando personas que tienen una preintención a delinquir porque ya están preparados y lo han ejercido, pero a un nivel más pequeño. Como él dice, no tienen conocimiento de que existe una regla y las implicaciones que tiene. Este individuo no solamente hizo lo del tráfico, hizo sembradíos de marihuana en los cuales trae personas de Cuba que pagan su pasaje cuidando esas casas. Personas completamente inexpertas que son capturados después y sentenciados. Después se produjo anfetaminas y comercio de las mismas. Y finalmente este asalto a mano armada se va en una escalada total en su resumen delictivo. Por cierto, este Raonel, que es el nombre es una composición de Raúl y Fidel, ¿no? Es un nombre de eso, producto de la generación Y, como se dice, que es increíble. Raonel. Y mencionabas anteriormente, Fernando, que es un soldado que trabaja para una organización. No te voy a pedir que le pongas nombre a esa organización, pero cuando dices organización, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de organización? ¿Quiénes están manejando pues, estas marionetas, en cierta forma, si es que esos soldados se pueden llamar de esa forma? Bueno, en principio no es una sola organización, esto es una escalada. Primero empieza por abajo, ¿me entiendes? Como te decía, los fraudes, que es a lo primero que le invitan a los emigrantes que llegan aquí. ¿Pero quién maneja esto? ¿Quién maneja esto? Bueno, hay intereses locales, hay mafias locales, hay grupos delictivos locales y hay otros que son internacionales. ¿Eso es un triángulo que es Miami, México, Cuba? Puede estar, claro, Cuba está involucrada en grandes, o sea, en lo que son fraudes grandes. Cuando estamos hablando ya de millones de dólares, Cuba puede estar en muchos casos va a estar involucrada. Ahora, cuando se está hablando de cosas pequeñas, como son los primeros problemas legales que él tiene aquí en los Estados Unidos, son por asuntos muy pequeños, como marihuana en casa o uso de drogas o asalto a su novia o amenazas de muerte. Posteriormente ya pasa lo que es el tráfico humano y así va en escalada. Esto iba en escalada. Ahora, algo sucedió, algo se rompió en esta cadena de ascenso que estaba teniendo Raonel cuando él salió de los Estados Unidos la última vez fugado, porque a esa altura él tenía que haber estado ya bien involucrado con el crimen organizado en Centroamérica, especialmente en México, pero cuando a él lo arrestan él estaba solo, aunque estaba comunicado, él estaba en contacto, pero solo y sin dinero. Entonces, algo pasó allí, algo le salió mal en todos esos planes. Los padrinos tal vez no lo protegieron como debían hacerlo, o él perdió el contacto con las personas que lo estaban asesorando en todos estos delitos. Y si no lo perdió, tuvo que romperlo, porque prácticamente cuando lo van a detener, rompe el celular, que es prácticamente otra de las pruebas de las comunicaciones, que me imagino que si lo recuperan, las autoridades de Belice pueden triangular después con quién se estaba comunicando. ¿Va a ser extraditado a los Estados Unidos? ¿Qué sucede aquí? ¿Puede haber algún tipo de arreglo con la Fiscalía? ¿Cuál es su futuro? Eso va a depender de la información que él tenga. Esto es lo que sucede. Después que él está siendo acusado, la Fiscalía le va a pedir prácticamente la cabeza, le va a pedir bastante años de cárcel. Pero él puede negociar si él tiene suficiente información sobre personas que tengan historiales mucho más grandes que los de él. Él no puede tirar a los peces chicos, tiene que tirar a los peces grandes. Eso sí puede ocurrir y él puede reducir su sentencia. No pienso que va a quedar libre, pero puede reducir considerablemente su sentencia si él presenta suficiente evidencia o permite o ayuda a las autoridades básicamente a arrestar a los peces gordos. Sergio.
Efectivamente, ese mismo mecanismo es el que se utiliza en la corrupción que está habiendo en el Medicare. Pero yo quiero ser crítico también con las agencias federales en el accionar que tienen con estos delincuentes. Son muy permisivos, presuponiendo que estas personas tienen la cultura anglosajona de respetar procesos, leyes y compromisos, como son los paroles, por ejemplo, los billetes electrónicos. Eso no significa nada para estos tipos de delincuentes. Y eso es lo que está ocurriendo. Apenas pagan cualquier tipo de penalidad o un parol sujetado a firma de libro y se van inmediatamente por la frontera o se van a una embarcación. Tienen muchos recursos para eso. Yo creo que por eso es que la Fiscalía ahora está en una posición, como tú dices, que lo va a apretar bien, porque ya esto le pasó una vez. Pueden sacar información muy Yo creo que pueden por primera vez tener excelente información sobre algo muy organizado acá en Miami. Sergio, Fernando, muchísimas gracias, por haber estado aquí en el programa Los Dos.